You are life. Vamos a ver. En el oído. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, ya estamos. Soy chido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo que más me gusta son las clases de Cábala. Es algo no difícil de entender, pero hay que echarle un poquito de ganas para tratar de entenderle. Hoy es como la cuarta o quinta clase de las esferas de la Sefirot y, y venga. Ok, me gustaría haberles puesto un diagrama. Vamos a poner un diagrama aquí, ¿no? Que se van conectando para que vayan entendiendo. Archivo de imagen, déjenme encontrarlo y se los voy a compartir, Sefirot, para que ya lo vean aquí. Espero que ya todos hayan visto algo sobre esto. Ahí viene, a ver, agregar el escenario. Estas son las energías con las cuales Dios, el creador, lo creó todo. Y se dice así que desde la esfera más de arriba, que dice corona, es la más intensa y va bajando de intensidad hasta llegar hasta abajo, que dice reino. Las primeras tres de arriba, o sea, centro, derecha, izquierda, sabiduría, inteligencia, son tu área del cerebro, tu área mental, tu área donde tú eres el digno, el más grande, el hermoso, donde lo creas todo. Y allá abajito de corona hay una esfera que se nombra y no se nombra, que dice conocimiento, porque juntando sabiduría con inteligencia te va a dar conocimiento, ¿va? Entonces, estas son las Sefirot. Vamos a quitar un tantito y vamos a empezar con la clase de hoy, que está bien chévere la clase de hoy. Dice aquí, capítulo 5, estamos leyendo el libro de, vemos como en la página 103, como de 400, ok. La dimensión interna del rabino Arie Kaplan. Arie es león. Kaplan. Introducción a la Cábala, meditación y profecía. ¿Va? Entonces, vamos a ver cómo Dios lo creó todo, cómo se presenta a Él, cómo hace su creación conforme a las esferas y conforme a lo que se llama la Sefirot. La Sefirot conforme a la Cábala cabalista o la Cábala judía, cual debe de ser. Hay otra Cábala del otro lado, pero Tiboglio, Bene, Tonina, Ligano, Buon, buenos días, Buon, se me olvidó, buenos días se dice, buongiorno, principesa, buongiorno. Costa Rica, mi querida, y primera allá en Costa Rica, donde estaremos el 17 de abril. Thais, abrazo. Ya es tarde, aquí en México, la 1:23, siendo las 8:20 de la mañana, hora de Italia. Saludos, Tonina. Ok. Buon giorno. Tibone bene. Testa di cazzo. Ok, vamos a empezarle. Buongiorno. Quiero un pastel de testa de cazzo, pero ok, empecemos. La relación que hay entre la primera esfera de abajo con la última de abajo. Keter es la de arriba, la corona, la que representa a Dios, la que viene desde arriba, que va a conectar con la esfera de hasta abajo a nuestra tercera dimensión, ¿va? La relación que hay entre Keter y Malhut se refleja de otra manera. La sefirá de Keter, la esfera de Keter, que la de hasta arriba, se denomina también Ein, la nada, Ein. Vamos a ponerlo aquí, Ein, para que lo vayan entendiendo un poquito de hebreo. No, ¿cómo no? Ani, yo
quiero pastel de testa de katsu. Ok, la relación entre, ok, la nada se dice en, vamos a poner la n normal, ¿va? N normal, Ain. Ain significa nada. Y con estas mismas letras, solo cambiándolas un poquito de lugar, diría Aleph, Nun, y la I ahora aquí diría Ani, que significa yo. O sea que con las mismas letras puedo decir yo que existo, y la nada, donde no existe nada. Va, a ver si nos vamos entendiendo un poquito. En sí mismo, Ani. O sea, cuando tú, Mashinha, ¿cuál es tu nombre? Ani, Eduardo. Yo, Eduardo. El soy no existe en hebreo. Si soy solamente el que existe, que es Dios. Entonces yo me presento yo, Eduardo. Shmi o Ani, Eduardo. Yo, Eduardo. Ajá. Y Dios se presenta como en la nada. Dios es igual, se presenta entre nosotros como la nada. A ver, vamos a empezar a explicar un poquito. Bueno, ¿qué dice aquí? Lo mismo es cierto de la Sefirá de Malhut hasta abajo. Esto puede ser entendido de la siguiente manera. La relación más primaria que existe entre el creador y su creación es la de causa-efecto. La nada va a producir un efecto que será el yo. La nada, donde no se ve nada, creará una existencia. Mucho ojo, ¿sí? Aquí está el secreto de que si Dios lo creó todo, ¿de dónde está Dios? En la nada. La nada no existe, mas sin embargo la nada crea. ¡Wow! Ajá. ¿Me vas entendiendo? No, pero me estás escuchando. Ok. Cuando algo actúa como causa definida como aní, aquello que es en sí mismo, pero cuando esa misma causa es considerada como un efecto de una causa aún mayor es definida como la nada. Por ello, cuando mira hacia su origen en Eisof, la sefirá de Keter se anula y ya no posee existencia independiente, a ver, vamos a dar la vuelta aquí, yo te les explico qué quiere decir Eisof. La otra página de la otra página dice, entonces Keter participa en la nada absoluta del Eisof, pero cuando mira abajo, hacia las demás sefirot, Keter se constituye en origen y causa de la existencia independiente, y en ese sentido, que es caracterizada como Ani. Ok, vamos a explicar un poquito. El primer nombre de Dios es Ein, nada. El primer nombre de Dios es nada, ¿sí? Dios no es que tenga un solo nombre. Dios, conforme se quiera presentar ante el ser humano, es como se nombra él, como el Shaddai, como el Elión, como Adonai, como el Sabaoth, como Elohim, ¿sí? Dependiendo la forma de cómo te quiera enseñar, es cómo se va a presentar él. Por eso es muy importante que aprendas hebreo y no nada más la Biblia Reina Valera o la Biblia que tengas, porque entonces te va a decir Dios. Pero no, mientras no sepas qué característica de Dios se quiere manifestar a lo que va a decir, se te va a hacer un poquito difícil entender, ¿va? Por eso es muy importante. Entonces, el primer nombre de Dios es nada, es Ein. Ahora, fíjate cómo escribe también yo. La letra Aleph, que es esta, la letra Aleph significa Dios, ¿sí? Y respiración también. La letra Aleph significa Dios. Son números, son cosas, son sonidos. En sonido sería la do y en número sería 1. Sí, Aleph. Vale 1. Y nota musical es do. Y con estas puedes sumar también. Ok. Ok. La nada. ¿Qué es la nada? ¿Qué es la nada? Lo primero que se crea en el universo después del Big Bang y antes del Big Bang hay un átomo
Dios sería como un átomo, lo primero que tiene vida, la primera energía. Después de cuando explota el Big Bang, bueno, se multiplican los átomos, pero el primer átomo donde se juntan todas las fuerzas es el que explota. Entonces, este es el átomo y lo que existe es es su primer electrón. ¿Va? Si yo fuera un átomo que mido 1,80, mi electrón estaría más o menos como a 8 kilómetros de donde estoy yo. Más o menos como 8,300 pasos, si quieres tener más o menos la idea. O sea, camino 8,300 pasos y eso desde mi punto hacia mi electrón, que es lo que sigue, que es lo que empieza a dar vida. Sí, ahora, ¿qué hay en medio entre el átomo y el electrón? Nada. Oscuridad, nada. Ahora, como este electrón, vamos a decirlo así, se excita por la rapidez que le da al centro, al núcleo del átomo, del protón y del neutrón, eh, se, eh, se excita tanto, se acelera tanto, que esa energía que va creando queda en la nada. Así es como surge el amor y así es, dentro de ese amor es parte de esa oscuridad, por lo tanto, de sabiduría. Sí. Por eso la nada, si no existe nada, el electrón la conectó, la prendió y hizo este campo por lo que fluyó de energía y de amor, de sabiduría y de amor. Por lo tanto, entonces la nada es el primer nombre de Dios y en la nada está la sabiduría y está el amor, la fe y la esperanza, sí, y la voluntad que Dios nos dará después. Ahora, en Sof es el segundo nombre de Dios, de la nada, sería Ein Sof, que es el punto indivisible que no se puede romper más, sino que ese punto indivisible se crea todo, que es igual al átomo en este caso. Sí. Todo existe porque hay un positivo y un negativo. El negativo, en las mujeres, ¿no? Sí, si negativo la mujer, no hay negativo de que sean negativas, pero bueno, negativo es el protón y el positivo es el electrón. Fuerzas diferentes se atraen. Por lo tanto, negativo más, eso permite que pueda haber existencia. Eso permite que si este fuera positivo y el electrón positivo, pues sale disparado el electrón y eso no permitiría que naciera la vida. Esto es conforme inicia la vida. Pero, bueno, entonces, causa y efecto. De la nada va a ser que se pueda crear todo lo demás visible. Por eso Dios es el más invisible de lo invisible. Es el que cubre todo. Hay más espacios que lo creado. Mucho más espacios que lo creado. Tú y yo, si nos viéramos en un macromicroscopio, verías cómo nos pasamos el cuerpo, ¿sí? No es sólido, ¿va? Entonces, ya me van entendiendo un poquito, espero que sí. Creo que ya todo el mundo se me durmió a esta hora, pero bueno. 1:33, hora de México, 11:30, Los Ángeles, California, 8 de la mañana en Italia. Saludos, Antonina Ligano. Ok, ya se debe haber ido a dormir, yo creo. No dice aquí hola, vamos a poner el hola. Luego puso no, porque luego le diré por qué. Porque dije una mala palabra, pero bueno. Ok, entonces vas entendiendo que la nada es la que crea todo. Y lo todo entra en la nada. Es otra santa locura que a lo mejor aquí nos dice ahorita, sí. Dice entonces que Keter participa en la nada,
que la nada absoluta es el Ein Sof, pero cuando mira abajo hacia los demás Sefirot, Keter se constituye un origen y causa de la existencia independiente, y este sentido es lo que caracteriza al yo, a lo que yo soy, ¿sí? Esto tiene implicaciones importantes en el nivel humano. La palabra hebrea para asignar yo es ani. Si cambiamos el lugar de las letras de esta palabra, el resultado de la palabra en, que es la nada, esto parece implicar que mi yo real es la nada en lo interior. La nada en lo interior, ¿sí? O sea, dentro de mí no hay nada. Hay un vacío. Porque lo que está dentro de mí es un alma y un espíritu. Esa alma no la puedes ver, por lo tanto no es visible. Es una vez más lo invisible crea lo visible. El cuerpo, para poder hablar y para poderse expresar, tiene que tener algo invisible con sabiduría, que es el alma. Y así en todo lo que tú veas creado, existe lo mismo. Los perritos, los gatitos, los animales tienen alma. No se pueden mover esos cuerpos si no hay algo invisible, sabio y con amor, que es el motor para que se puedan mover. ¡Ay, qué bonito! Sí le van agarrando la onda. ¡Oh, my God! ¿Por qué empecé tan tarde? Ok, Ay, qué bonito tema. No sé si le van entendiendo, pero bueno. Si no, aquí se va a quedar grabado. Para comprender esta idea adecuadamente, valdría la pena explicar de nuevo la diferencia que hay entre la nada, que es inefable, es más grande la nada, lo que crece significa inefable, y una nada que implica la no existencia, o sea, lo que aún no se crea. Esto es igual, bueno, ahorita les voy a decir. En la cábala clásica, los niveles espirituales superiores son denominados Ein Nada, en este sentido que la dimensión de Tzilut, donde está Dios, y todo lo que existe por encima de él también es definido como Ein, nada. Ese mismo principio aplica de Keter de la corona, que es el conjunto de los sefirot, respecto de la sabiduría, que es la segunda sefirá más elevada. La escritura dice, la sabiduría procede de la nada. Eso dice Job en 28, capítulo, verso 12. Esto significa que el nivel de Keter corona, de la cual emana la sefirá más sabiduría, es llamado nada. Esto significa que aunque la dimensión de Tzilut en general es nada, en un sentido conceptual, Keter, la más elevada, la sefirot, donde está Dios, es nada, incluso en un sentido espiritual. Ok. Esto nos está llevando y te está dictando que lo primero que viene a tu cabeza es algo que no existe. Lo primero que llega a tu cabeza, por lo tanto, ¿qué será? Un pensamiento que no tiene vida. Se hace vida cuando entra en tu mente y luego, ¿qué dice? Cuando entra en tu parte de arriba, pasa a primer lado que se llama la sabiduría. Jogma. La sabiduría es lo que te va a poner esa imagen. Ya he hablado bastante de estas clases, de ese local que tú quieres para poder poner una tienda, para poder crear pantalones de mezclilla, ropa, un negocio. Te va a poner esa sabiduría. Esos dibujos vienen como ideas, como dibujos, como figuras, y eso luego pasará acá donde le va a dar conocimiento. Pero entonces llega la idea y lo ves en dibujos acá. Sí. Esa idea luego se formará en concreto si es que le das vida, que irá pasando por tus sefirot, por tus esferas, hasta que lo crees. ¿Sí? Se puede quedar en la parte de arriba, donde de aquí pasa tu corazón al plexo, y de aquí vuelve a subir a tu boca, y por medio de la boca, cuando lo expresas, se crea lo que tú quieres. Corazón, mi vida, vamos a comer. Secretaria, necesito que mandes este mail para que nos paguen, para que ese producto se venda cuando estás creando, ¿no? Vamos a crear
un nuevo teléfono, el cual este teléfono será así y así asado, lo estás creando con tu boca. Las vestiduras del alma son tres: el pensamiento, la habla, y la habla te llevará a la acción. No seas como los que sueñan, que nada más lo piensan y ya no lo bajan a la boca y menos lo actúan. Sí. Entonces, de la nada, esa causa que no hay nada que va a ser, no va a ser tu sabiduría, saldrá en forma de creación por tu boca, y de la nada puedas crear algo en tercera dimensión. Bambi, está bien loco, pero bien bonita esta clase, ¿no? Ok, venga lo que sigue. Esto también ha sugerido que el punto indivisible, Ein Sof, el nombre de Dios misma, que literalmente significa no hay nada final. No obstante, en un sentido más profundo, la expresión de la nada final constituye el atributo negativo último que puede ser atribuido al creador. Implica no solo que el creador es único e incomparable respecto de cualquier otro algo que exista, sino que también ese algo se unifica en presencia suya. Si se puede decir algo del creador, esto sería que él es Yesh, la existencia absoluta, lo único que existe, en relación con el cual todo lo demás existencia deja de serlo. No obstante, todo lo que existe, si no fuera por esa primera causa, que es el invisible, no podría existir nada sin esa nada que es el creador, que hace posible que todo se pueda ver en esta tercera dimensión. Va, qué increíble, ¿no? Desde nuestra perspectiva, lo más cercano que podemos llegar a concebir la esencia del creador es el conocimiento de aquello que él no es. En este sentido, la expresión de Ein Sof también connota el sentido de la nada última. Por ello, los maestros de la Cábala emplean la expresión nada para referirse a algo que no solamente no puede ser descrito, sino que también le basa nuestra comprensión a lo que podemos creer. Sí. Por eso Dios, que es la nada, hay más espacio en la nada que los átomos creados. Por eso si yo bato las manos, estoy batiendo a Dios, porque Dios está en todos los vacíos. Hay más vacíos que existencia, que cosas físicas. ¿Sí? Eso es lo increíble. Uh-huh. Cuando empleamos la nada en la existencia para más allá de toda la descripción. Sí. Una realidad más elevada que el pensamiento mismo. Tú lo ves en tu pensamiento, pero es tanta la magnitud de la sabiduría y de lo que está poniendo Dios en tu cabeza, que tu pensamiento no alcanza a comprender totalmente lo que estás viendo aquí. ¿Sí? Y hay más realidad aquí que lo que ves físicamente. Yo aquí puedo ver un lápiz, ve el tamaño, ve el grosor y todo. Pero este lápiz, si yo lo hubiera visto en mi mente, sería más grueso, más grande, una goma más grande, una punta más bonita, y vería cómo pinta y todo, y vería una letra más bonita en mi mente. Cuando lo veo real, no causa el mismo efecto que había acá. Por eso se dice que cuando tú lees un libro de cualquiera que lo escribió y luego ves la película, dices, era más bonita lo real que está en el libro que la película. ¿Sí? Lo invisible, los pensamientos, le basan más la hermosura que cuando tú lo ves al final. A veces te enamoras de la persona, pero cuando la conoces, estaba más bonita en tu pensamiento que cuando la ves. ¿Sí? ¿Quién sigue por aquí? Me está encantando la clase. Ok. Es por esta razón que cuando trato de imaginarme la fuente de mi voluntad, mi auténtico yo, lo único que puedo describir es nada. Desde esta perspectiva, todos los demás atributos de la personalidad humana no son mi yo verdadero, y por ello con mayor exactitud debe ser definida como mi ego.
Lo que existiría entonces de parte mía es mi ego, mis emociones, lo que yo creo ser y ponerme más tacos de lo que no son, ¿sí? La palabra ego se deriva del concepto griego del yo, el cual puede ser caracterizado como la suma total de las funciones psíquicas que definen la relación que un ser humano tiene consigo mismo y con el mundo. Si estas funciones del ego no están dirigidas hacia su origen en el yo, lo único que hacen es obstaculizar el crecimiento y el desarrollo personal. Cuando tú le metes el ego a lo que tú eres, le rompes la esencia al amor, a la sabiduría, a la voluntad y a todo lo que te pone Dios. Porque entonces el amor, la voluntad y la sabiduría que te pone Dios, tú crees por lo tanto que es tuya. Y al creer que es tuya, le acabas de romper todos los atributos que te puso Dios. Al decir que es tuya, limitas el 100% de lo inefable, de lo tan grande que es que no podemos comprender, lo pasas a hacer al 5% cuando crees que es tuyo. Por eso pon mucha atención. Por eso, ahorita les voy a hablar sobre las ideas, ¿va? Ok. Pero si el contrario se constituyen como vestimentas o expresiones de la ni en el mismo sentido en que la sefirot de la sabiduría que llega hasta el reino, de las expresiones de Keter, entonces el elemento básico de la personalidad, que es la voluntad, también puede vincularse con su origen, que es la voluntad divina. La voluntad divina viene hacia ti y tú la recibes, esa voluntad divina, para ser voluntad parte tuya, y esa voluntad parte tuya tienes que hacer el primer pensamiento. Ahorita vamos a eso, ¿va? Vas entendiendo, sí. También puede vincularse con su origen, que es la voluntad divina. Cuanto más un ser. ¿Cómo estás, mi querida Gaby? Ya sé que te espero en mi cumpleaños, ¿eh? Cuanto más es un ser humano se identifique con el verdadero yo y la nada, tanto más estará en contacto con el aspecto de lo divino que reside dentro de él. Ok, Dios te va a hablar por medio de su voluntad, a tu voluntad. Dios te habla en su primer pensamiento. El primer pensamiento que tengas normalmente es el bueno y normalmente es el de Dios. Ajá. ¿Cómo? También casi siempre pongo el mismo ejemplo, pero bueno, vamos. Eh, en, en un semáforo cerca de mi casa siempre venía con mi mamá y hay una persona, una señora ya grande, con varios hijos allí al lado de ella, en la glorieta, pidiendo dinero, y el primer pensamiento de mí es dale, y dale bien. Pero traía a mi mamá decía, no, hijo, está re buena para trabajar, no le des, o sea, ya te están. Ok, tu primer pensamiento es bueno, te dice, dale dos, a lo mejor dices, sabes que tu cartera trae 200 y te dice, Dios, dale todo, dale los 200, dale bien. De tu corazón, donde entró, cuando bajas a la cartera, saca la cartera, y vamos a decir que hay un billete de 100, uno de 50 y uno de 20, 170 pesos, ¿va? Entonces, vas a darle 100 y en lo que se acerca, viene un segundo pensamiento y dice, oye, pero tienes que ir a Soriano, tienes que ir a la tienda para comprar la comida. Y entonces dices, me guardo el 100 y le doy el 50. Y luego viene otro pensamiento y te dice, pero tienes que echar gasolina. Segundo, tercero, cuarto pensamiento. Y mi mamá me metió otros 5 pensamientos. Entonces, en el momento que se lo vas a dar, pues ni el de 20 saca las monedas que están en el cenicero y se las das. Impediste la bendición. Hiciste tu voluntad, hiciste tu pensamiento. ¿Sí me entiendes? No le metiste la sabiduría porque en la sabiduría estaba que te iba a bendecir Dios más si hubieras dado más. Tu bendición será más chiquita porque diste menos. Sí. Ahora fíjate cómo te lo digo, porque ya estoy, no vayas a ir a las iglesias de los brasileños y les des más, no, a esos no les des nada. Ok, entonces, sí, me expliqué. En el primer pensamiento normalmente te va a hablar Dios.
En última instancia, esto implica traer la dimensión espiritual hacia la física e integrar los más elevados niveles de conciencia en la vida de la persona. El ser humano realmente se asemeja a su creador cuando, después de trascender su propia personalidad y conocer que en cierto sentido su esencia está unida con él, se da cuenta de que la existencia misma constituye un maravilloso regalo de amor y bondad que debe compartir con los demás. Pues así como Dios es inmanemente en su creación y continuamente al mundo hace su perfección última, autenticidad y propósito del ser humano es hacer lo mismo. Sí. Ok, vamos a pararle aquí para explicar un poquito aquí también lo que dice. Y dice, si hiciste básicamente el primer pensamiento donde estaba la sabiduría, pasas a ser casi de la misma magnitud y regalo del amor y bondad que tiene de Dios para ti como tu creador. Te vas a asemejar a Él. Sí. Wow. Dios da. Dios no se queda con nada. Dios es un Dios que está fluyendo, y cuando fluye es darte, bendecirte, bendecirte, darte, darte, darte. Y uno está, dame, dame, Dios, y Dios, mira, da a manos llenas. Sí. Estoy en 8, ¿quién la sefirá oculta? Dice aquí. Seguiremos hablando un poquito de lo invisible a lo visible, de la sabiduría, de la inteligencia, de cómo la sabiduría lo crea todo. Está en Proverbios, igual leo el libro de Proverbios, donde dice que antes de que Dios creara todo, la sabiduría estaba en Dios y esa sabiduría creaba todo. Sí. Entonces, pues por favor ayúdenme a multiplicar esta charla, esta enseñanza, y me encanta poder enseñar, y que Dios me los bendiga en todo, con todo, en todo y de todo. Becol, Jacol y Col, Hashem, Evarejeja, Adonai Bishmereja, Ata. Sí, entonces finalizo, ayúdenme a multiplicar esta clase, ser de bendición. Si alguien llegó tardecito, regrese el video, porque estuvo muy interesante. Sí, de lo invisible a lo visible, de la corona de Dios a tu sabiduría y cómo la debes de llevar. ¿Dónde se encuentra la sabiduría? ¿Cómo la debes de dar? ¿Cómo se crean las cosas? Todo se crea con un pensamiento, y cómo lo hacemos a la tercera dimensión, de dónde sale todo eso. Así que estuvo bien interesante la clase del día de hoy. Regrésalo para que aprendas todo lo que acabo de decir. Dios te ama. Dios hace todo lo posible y lo imposible por amarte, por darte lo mejor. Eduardo Legaret estuvo aquí. Shalom. Shalom Oberajá. Abrazos grandes.